presentarse brevemente. En este día, aproximadamente a las 2 de la mañana, hora de República Dominicana, el Santo Padre, a nivel físico, se despide de nuestra iglesia, pero permanece vivo para nosotros, porque el cristiano nunca muere, porque nuestra base y nuestro fundamento y nuestra realidad de ser es que todos y todas vamos a resucitar en Cristo Jesús. Y hoy hemos escuchado dos lecturas: el libro de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Marcos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles aparece la figura de dos discípulos, de Pedro y Juan, aquellos que anunciaban el Evangelio del reino de Dios. Los escribas y los fariseos, el Sanedrín entero, estaban sorprendidos cómo el pueblo acogían su palabra de salvación. La palabra sorprendido es una palabra que bien se puede adaptar al Papa Francisco. Nosotros estamos sorprendidos de la aceptación de miles de personas que gritaban: el Papa de los pobres, de los marginados, de aquellos que no tenían voz, de las mujeres rechazadas, de lo excluido de este mundo. Así sonaba muchas voces cuando se dirigía desde la Basílica Mayor San Pedro hasta la Basílica Mayor Santa María. 6 kilómetros, diciendo lo que él era, el Papa de la cercanía. Generalmente, en la historia de la Iglesia, hay momentos que suceden que para el bien. Y tengo la seguridad que la presencia de 12 años, que es un signo también de la perfección de los 12 discípulos, fueron momentos de gracia y de bendición.
Porque cada papa tiene su razón de ser. Siempre el Espíritu Santo sopla a favor de la Iglesia. Y su presencia histórica marcó durante 12 años una iglesia más cercana, una iglesia con mucha sensibilidad humana. Quizá esa exaltación de la teología que ya estaba consumada en la iglesia no se sintió. Pero se sintió aquel rabín que nació en Nazaret, que caminaba por Galilea saludando a los desposeídos y sanando a los enfermos. Y esa es la pregunta que hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles y las relacionamos con el Papa Francisco. ¿Qué haremos con estos hombres? Se refieren a Pedro y a Juan. Y la pregunta yo la hago más profundo. ¿Qué haremos con la enseñanza del Papa Francisco? ¿La vamos a detener con el tiempo? ¿Cómo detener la necesidad de los pobres? ¿Cómo detener a los desposeídos, a los inmigrantes? Que no es nuestra mentalidad. Nosotros tenemos problemas históricos con el concepto de los inmigrantes. Pero Europa, Estados Unidos, la situación es diferente con relación a los inmigrantes. Y donde quiera son inmigrantes, donde quiera. Llevarlo en el corazón como pastor, nadie puede detener eso. Detener la promoción de las mujeres dentro de la iglesia, ¿cómo lo podemos detener? Piensan muchas personas en los perfiles del próximo y mucho cuestionamiento. Porque en la historia fue el Papa durante todos estos siglos uno de los papas más cuestionados por muchos sectores, principalmente a nivel interno. ¿Por qué? ¿Dónde se descubre su cuestionamiento? La gran evaluación que este Papa hizo de la vivencia del Vaticano II. Porque mi interpretación
del sínodo de la Iglesia Sinodal, para mí fue sencillamente una evaluación vivencial de cómo se estaba viviendo el Vaticano II. Hay muchas interpretaciones. Para mí fue una evaluación, porque ¿qué cambio produjo a nivel de doctrina, a nivel de magisterio? Nada, porque no se podía hacer nada. Pero produjo un cambio, que es un cambio de conciencia, de ver la iglesia de otra manera, de ver cómo nosotros hemos formado a los laicos y laicas y a los sacerdotes. ¿Cómo salían en esa reunión del sínodo tantas contradicciones, inclusive cierta frase de odio y de rabia de tendencias? Te da un indicador lo que él dijo en el documento de la Casa Común Fratelli Tutti, la fraternidad universal. La falta de fraternidad que hay en el mundo. Eso fue la primera evaluación, la falta. Igualmente, el sínodo que se hizo para aquella región de Sudamérica, y mencionaron varios temas que eran ejes vertebrales. Solamente mencionarlos, eso producía revuelto. Solamente mencionarlo. Entonces, con este Papa hemos aprendido a dialogar y a escuchar los problemas. Una cosa es dialogar y escuchar, pero hay gente que ni quiere dialogar ni quiere escuchar, sino quiere imponer. Y hemos aprendido de él que el diálogo y escuchar el sentir del pueblo, no la decisión de la iglesia, el sentir del pueblo es importante como pastor universal. Porque todos, por el bautismo, que se hayan distanciado de la iglesia, por la circunstancia que sea, son hijos o hijas de la iglesia. Aunque se hayan distanciado con la postura que hayan tomado ateo, su estilo de vida, pero son hijos de la iglesia. Y la iglesia como madre tiene que escucharlo, practicar misericordia. Podemos explicar la Santísima Trinidad y la profundidad teológica. Eso es una cosa. Pero excluir a gente, no escucharlo. Una cosa es compartir su estilo de vida, pero escucharlo. Que no seamos capaces de escuchar, aunque sea
nuestro enemigo. Y el Papa dio ese paso. Y esa es la pregunta: ¿qué haremos? Eso lo sabrán los cardenales. ¿Qué haremos? El tercer momento es que el Papa abrió muchos caminos, y esos caminos han quedado incompletos. Muchos caminos que no lo voy a mencionar ahora, pero abrió muchos caminos. Es como la tierra. Cuando el greda entra a la tierra y esa tierra se revoltea y la preparan para la siembra. Eso ha hecho el Papa en la Iglesia. Ha preparado la tierra, pero vamos a ver lo que se siembra en esa tierra. Lo que se siembra. Él trató de sembrar cosas que quizás no lo entendieron, pero lo importante que puso la Iglesia en una realidad de escucha, en una realidad de diálogo. Aquí dialogó el más progresista, dialogó el más conservador, todos dialogaron, a favor y en contra. Que ahí está la riqueza de un ser humano que es capaz de colocar a una institución en forma dinámica, a una institución que todavía tiene razón de ser y hay que escucharla con atención. Y lo impresionante fue la cantidad de líderes políticos, sociales, asociaciones de todo tipo que acudieron donde el Papa a ese funeral histórico. Él no completó, como no completó los 6 kilómetros para la perfección, porque el número 7 es el 12 discipulado, el número 7 perfección. Fueron 6 kilómetros de la Basílica de San Pedro hasta la Basílica Mayor Santa María. 6 kilómetros que caminaron. Faltó uno para el 7. Él no completó muchas cosas. Quizá muchas quedarán en el olvido. Otra la fortalecerán. Pero lo importante es que la tierra está preparada para sembrar y para abonar. Está preparada y la voz de la Iglesia se siente. Y la estadística ha aumentado. Y había un despertar vocacional, porque la cosa no es de la noche. El trabajo no se realiza en 4 años. El trabajo se va anotando 12, 14 años de cualquier obispo. Y ya se estaba notando y se nota un florecer vocacional en la iglesia. Es un indicador
que se están volviendo a la raíz del testimonio de vida, que fue la cuarta opción que él predicó con esa famosa frase: hay que tener olor ovejas, olor de Cristo, testimoniar el evangelio. Son datos sueltos que le estoy produciendo. La iglesia es un hospital, es un gran hospital, y tanta coincidencia que yo digo histórica de esta basílica menor, Nuestra Señora de la Altagracia, que por ser basílica menor ya hay un pequeño territorio de la Santa Sede, por ser basílica menor. Hay basílica mayor y basílica menor, que es dependencia de la Santa Sede. Y por eso el escudo de la Santa Sede está en la basílica catedral, en la entrada, el escudo de la Santa Sede. Entonces, hoy, tanta coincidencia que la basílica, la parte de atrás, se ha convertido en un hospital donde están atendiendo miles de personas pobres, sencillas, ofreciéndoles salud mental, cardiología, pediatría. ¿Y quiénes acuden ahí? Los pobres. Es una memoria, pura coincidencia, que diría el padre Eusebio en su locución, que lo he escuchado, que los signos valen más que la palabra. Los signos valen más que la palabra. Lo he escuchado en la emisora. Los signos valen más que la palabra. Pura coincidencia. La iglesia es un hospital. Cuando hay un accidente grande, el hospital primero es que vamos a acudir. No buscamos especialistas, no buscamos hospitales grandes, sino curar y sanar. Esa es la función del hospital, curar y sanar. Una iglesia en salida, frase muy repetida por el Papa Francisco. Una iglesia en salida. Cuidado con lo desechado de este mundo. Atención, lo desechado. El ser humano como un desechado. Tratarlo de esa manera no es humano. Y él lo predicaba. Predicaba el medio ambiente, el amor a la naturaleza, nuestra casa común, la creación de Dios. Como yo le he llamado, la teología de pueblo. Eso fue lo que él hizo. Hacer de la teología, bajarla al pueblo. No quedarse en el concepto o quedarse en el círculo, sino él bajó al pueblo. Había muchos signos privados en la tarde que él hacía. Se reunía con gente sencilla. Uno que vendía los periódicos se lo llevaba en la tarde, todos los periódicos, el más pobre del Vaticano.
porque leía su periódico en físico. Eligió y se lo dejaban entrar, lo conocían. Una religiosa que vivía entre personas desechadas del mundo, y ella le ofrecía comida y lo llevaba a la Plaza San Pedro, y esa religiosa él la recibía con frecuencia en la tarde y hablaba con ella, conversaba, y así muchas personas de corazón humilde y sencillo él lo recibía. A veces hay una frase que nosotros tenemos que estar bien ubicado como iglesia y no distraernos, porque hay muchas personas distraídas. A veces uno se distrae, centralizar nuestra mirada con los ricos. Qué importante abrazarlo y escucharlo, pero no elevarlo más que los pobres. Hay que ser amigos de ellos, porque al final, ¿quién enterró a Jesucristo? Deme el cadáver y yo le voy a preparar una tumba. Fue un rico, era amigo de él, y ese amigo de Jesús, él hablaba con frecuencia, porque había que tener confianza. Sí, ser pastor para todo, no hueler un solo perfume, no hueler un solo perfume. Hay que hueler también el perfume de los pobres, humildes, de la mujer abandonada, de aquellos que están sumergidos en el pecado por la realidad existencial de su vida, por asunto natural o por la realidad que sea, que la sociedad lo rechaza. Hay que acoger y brindarle amor. Y eso fue lo que hizo el Papa. En la vida, y eso pedimos, sabiduría para el que viene, es lo primero, y prudencia, y no crear herida, y no crear herida, sabiduría y prudencia. Porque lo mismo que ha hecho el Papa Francisco, lo van a hacer los otros pontífices. ¿Quién se puede olvidar de los pobres, de los poseídos? ¿Quién se puede olvidar? No podemos olvidar el Evangelio, no podemos frustrar el Evangelio, no podemos frustrar la persona de Cristo que caminó por Galilea, saludando, se fue de aquel lado del Jordán a los no judíos, a los gentiles. Eso no se pueden olvidar. Y si nos olvidamos de ellos, seremos una institución que podemos caer en el espacio caduco, con mucho museo, pero con poca vivencia. Y eso es lo que el Papa Francisco produjo en la iglesia, un llamado a la vivencia evangélica. Que así sea.